Capítulo 10 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la Nueva España. Primera parte. En el año de 1517 se descubrió la Nueva España, y en el descubrimiento se hicieron grandes escándalos en los indios y algunas muertes por los que la descubrieron. En el año de 1518 la fueron a robar y a matar los que se llaman cristianos, aunque ellos decían que iban a poblar. Y desde este año de 18 hasta el día de hoy, que estamos el año de 1542, ha rebosado y llegado a su colmo toda la iniquidad, toda la injusticia, toda la violencia y tiranía que los cristianos han hecho en las Indias, porque del todo han perdido todo temor a Dios y al Rey, y se han olvidado de sí mismos, porque son tantos y tales los estragos y crueldades, matanzas y destrucciones, despoblaciones, robos, violencias y tiranías, y en tantos y tales reinos y de la gran tierra firme, que todas las cosas que hemos dicho son nada en comparación de las que se hicieron. Pero aunque las dijéramos todas, que son infinitas las que dejamos de decir, no son comparables ni en número ni en gravedad a las que desde el año de 1518 se han hecho y perpetrado hasta el de este mes de septiembre, y se hacen y se cometen las más graves y abominables, porque sea verdad la regla que arriba pusimos, que siempre desde el principio han ido creciendo en mayores desafueros y obras infernales. Así que desde la entrada de la Nueva España se fue a 18 de abril del dicho año de 18 hasta el año de 30, que fueron 12 años enteros, duraron las matanzas y estragos que las sangrientas y crueles manos y espadas de los españoles hicieron continuamente en 450 leguas en torno casi de la Ciudad de México, y a su rededor, donde cabrán 4 y 5 reinos tan grandes y harto más felices que España. Estas tierras todas eran las más pobladas y llenas de gentes, que Toledo, Sevilla, Valladolid y Zaragoza juntamente con Barcelona, porque no hay ni hubo jamás tanta población en estas ciudades, cuando más pobladas estuvieron, que Dios puso, y que había en todas las dichas leguas, que para andallas en torno se han de andar más de 1800 leguas. Más han muerto los españoles dentro de los 12 años dichos en las 450 leguas, a cuchillo y a lanzadas y quemándolos vivos, mujeres y niños, mozos y viejos, de 4 cuentos de ánimas, mientras que duraron, como dicho es, lo que ellos llaman conquistas, siendo invasiones violentas de crueles tiranos condenadas no sólo por la ley de Dios, pero por todas las leyes humanas como lo son, y muy peores que las que hace el turco para destruir la iglesia cristiana. Y esto sin los que han muerto y matan cada día en la susodicha tiránica servidumbre, vexaciones y opresiones cotidianas. Particularmente no podrá bastar lengua ni noticia e industria humana a referir los hechos espantables que en distintas partes y juntos en un tiempo en unas y varios en varias, por aquellos enemigos públicos y capitales enemigos del linaje humano, se han hecho dentro de aquel dicho circuito, y aun algunos hechos, según las circunstancias y calidades que los agravan, en verdad que cumplidamente apenas con mucha diligencia y tiempo y escritura no se pueda explicar. Pero alguna cosa de algunas partes diré con potestación y juramento de que no pienso, que explicaré en una de 1000 partes. Fin de la primera parte de La Nueva España. Capítulo 11 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la Nueva España, segunda parte. Entre otras matanzas, hicieron esta en una ciudad grande de más de 30.000 vecinos que se llama Cholula, que saliendo a recibir todos los señores de la tierra y comarca, y primero todos los sacerdotes, con el sacerdote mayor a los cristianos en procesión, y con grande acatamiento y reverencia, y llevándoles en medio a aposentos del señor o señores de ella principales, acordaron los españoles de hacer allí una matanza o castigo, como ellos dicen,
para poner y sembrar su temor y braveza en todos los rincones de aquellas tierras. Porque siempre fue esta una determinación en todas las tierras que los españoles han entrado. Conviene a saber, hacer una cruel y señalada matanza, porque tiemblen de ellos aquellas ovejas mansas. Así que enviaron para esto primero a llamar todos los señores y nobles de la ciudad, y de todos los lugares a ella sujetos con el señor principal, y así como venían y entraba a hablar al capitán de los españoles, luego eran presos, sin que nadie los sintiese que pudiese llevar las nuevas. Habíanles pedido 5 o 6 mil indios que les llevasen las cargas. Vinieron luego todos, y métenles en el patio de las casas. Ver a estos indios cuando se aparejan para llevar las cargas de los españoles es saber de ellos una gran compasión y lástima. Porque vienen desnudos en cueros, solamente cubiertas sus vergüenzas, y con unas redecillas en el hombro con su pobre comida. Pónense todos en cuclillas como unos corderos muy mansos. Todos ayuntados y juntos en el patio con otras gentes que revueltas estaban, pónense a las puertas del patio españoles armados que guardasen, y todos los demás echan manos a sus espadas y meten a espada y a lanzadas todas aquellas ovejas que ni uno ni ninguno pudo escaparse que no fuese trucidado. Al cabo de 2 o 3 días salían muchos indios vivos llenos de sangre, que se habían escondido y amparado debajo de los muertos, como eran tantos, e iban llorando ante los españoles pidiendo misericordia que no los matasen, de los cuales ninguna misericordia ni compasión hubieron. Antes así como salían los hacían pedazos. A todos los señores que eran más de 100 y que tenían atados, mandó el capitán sacar y quemar vivos en palos hincados en la tierra. Pero un señor, y quizás era el principal y rey de aquella tierra, pudo soltarse, y recogióse con otros 20 o 30 o 40 hombres al templo grande que allí tenían, el cual era como fortaleza que llamaban Cue, y allí se defendió gran rato del día. Pero los españoles, a quien no se les ampara nada mayormente en estas gentes desarmadas, pusieron fuego al templo, y allí los quemaron dando voces. «Oh malos hombres, ¿qué os hemos hecho? ¿Por qué nos matáis? Andad, que a México iréis, donde nuestro universal señor Montezuma de vosotros nos hará venganza». Dícese que estando metiendo a espada los 5 o 6 mil hombres en el patio, estaba cantando el capitán de los españoles. «Mira Nerón de Tarpeya, a Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y de nada se dolía». Otra gran matanza hicieron en la ciudad de Tepeaca, que era la mayor y de más vecinos y gente que la susodicha, donde mataron a espada infinita gente con grandes particularidades de crueldad. De Cholula caminaron hacia México, y enviándoles el gran rey Montezuma millares de presentes y señores, gentes y fiestas al camino, y a la entrada de la calzada de México, que es a 2 leguas, envióles a su mismo hermano acompañado de muchos grandes señores y grandes presentes de oro, plata y ropas. Y a la entrada de la ciudad, saliendo él mismo en persona, en unas andas de oro, con toda su gran corte a recibirles hasta los palacios en que los había mandado aposentar. Y aquel mismo día, según me dijeron algunos de los que allí se hallaron, con cierta disimulación, estando seguro prendieron al gran rey Montezuma, y pusieron 80 hombres que le guardasen, y después echáronle en grillos. Pero dejado todo esto en que había grandes y muchas cosas que contar, solo quiero decir una señalada que allí aquellos tiranos hicieron. Yéndose el capitán de los españoles al puerto de la mar a prender a otro cierto capitán que venía con él, y dejado cierto capitán, creo, con 100 y pocos más hombres que guardasen el rey Montezuma, acordaron aquellos españoles de cometer otra cosa señalada para acrecentar su miedo en toda la tierra, industria, como dixe, de que muchas veces han usado. Los indios y gente y señores de toda ciudad y corte de Montezuma no se ocupaban en otra cosa sino en dar placer a su señor preso, y entre otras fiestas que le hacían era en las tardes hacer por todos los barrios y plazas de la ciudad
los bailes y danzas que acostumbran y que llaman ellos mitotes, como en las islas llaman areitos, donde sacan todas sus galas y riquezas, y con ellas se emplean todos, porque es la principal manera de regocijo y fiestas. Y los más nobles y caballeros de sangre real, según sus grados, hacían sus bailes y fiestas más cercanas a las casas donde estaba preso su señor. En la más cercana parte a los dichos palacios estaban sobre 2000 hijos de señores, que eran toda la flor y nata de la nobleza de todo el imperio de Montezuma. A estos fue el capitán de los españoles con una cuadrilla de ellos, y envió otras cuadrillas a todas las otras partes de la ciudad donde hacían las dichas fiestas disimulados como que iban a verlas, y mandó que a cierta hora todos diesen en ellos. Fue él, y estando embebidos y seguros en sus bailes, dice: «Santiago y a ellos», y comienzan con las espadas desnudas a abrir aquellos cuerpos desnudos y delicados, a derramar aquella generosa sangre, que uno no dejaron a vida. Lo mismo hicieron los otros en las otras plazas. Fue una cosa esta que a todos aquellos reinos y gentes puso en pasmo, angustia y luto, e hinchó de amargura y dolor. Y de aquí a que se acabe el mundo, o ellos del todo se acaben, no dejarán de lamentar y cantar en sus areitos y bailes, como en romances que acá decimos, aquella calamidad y pérdida de la sucesión de toda su nobleza, de que se apreciaban de tantos años atrás. Vista por los indios cosa tan injusta y crueldad tan nunca vista en tantos inocentes sin culpa perpetrada, los que habían sufrido con tolerancia la prisión, no menos injusta, de su universal señor, porque él mismo se lo mandaba que no acometiesen ni guerreasen a los cristianos, entonces pónense en armas toda la ciudad y vienen sobre ellos, y heridos muchos de los españoles, apenas se pudieron escapar. Ponen un puñal a los pechos al preso Montezuma, que se pusiese a las corredores y mandase que los indios no combatiesen la casa, sino que se pusiesen en paz. Ellos no curaron entonces de obedecelle en nada, antes platicaban de elegir otro señor y capitán que guiase sus batallas. Y porque ya volvía el capitán que había ido al puerto con victoria, traía muchos más cristianos y venía cerca. Cesaron el combate obra de 3 o 4 días hasta que entró en la ciudad. El entrado, ayuntada infinita gente de toda la tierra, combaten a todos juntos de tal manera y tantos días que temiendo todos morir, acordaron una noche salirse de la ciudad. Sabido por los indios, mataron gran cantidad de cristianos en los puentes de las lagunas con justísima y santa guerra, por las causas justísimas que tuvieron, como dicho es, las cuales cualquiera que fuere hombre razonable y justo las justificará. Sucedió después el combate de la ciudad reformados los cristianos, donde hicieron estragos en los indios admirables y extraños, matando infinitas gentes y quemando vivos muchos y grandes señores. Después de las tiranías grandísimas y abominables que éstos hicieron en la ciudad de México y en las ciudades y tierra mucha que hay por aquellas alrededores, 10, 15 o 20 leguas de México, donde fueron muertas infinitas gentes, pasó adelante esta su tiránica pestilencia y fue a cundir y a inficcionar y asolar la provincia de Pánuco, que era una cosa admirable la multitud de las gentes que tenía y los estragos y matanzas que allí hicieron. Después destruyen por la misma manera la provincia de Cututepeque, y después la provincia de Pilcingo, y después la de Colima, que cada una es más tierra que el reino de León y que el de Castilla. Contar los estragos, muertes y crueldades que en cada una hicieron, sería sin duda cosa dificilísima e imposible de decir y trabajosa de escuchar. Es aquí de notar que el título con el que entraban y por el cual comenzaban a destruir todos aquellos inocentes y despoblar aquellas tierras, que tanta alegría y gozo debieran de causar a los que fueran verdaderos cristianos con su tan grande e infinita población, era decir que viniesen a sujetarse y obedecer al rey de España, donde no, que los habían de matar y hacer esclavos. Y los que no venían tan presto a cumplir tan irracionales y estúpidos mensajes y a ponerse en las manos de tan inicuos, crueles y bestiales hombres, llamábanles rebeldes
y alzados contra el servicio de su Majestad. Y así lo escribían acá el Rey nuestro Señor. Y la ceguedad de los que regían las Indias no alcanzaba ni entendía aquello que en sus leyes está expreso y más claro que otro de sus primeros principios. Conviene a saber que ninguno es ni puede ser llamado rebelde si primero no es súbdito. Considérese por los cristianos, y que saben algo de Dios y de razón y aun de las leyes humanas, que tales pueden parar los corazones de cualquiera gente que vive en sus tierras segura, y no sabe que debe nada a nadie, y que tiene sus naturales señores, las nuevas que le dixeren, así de súbito, daos a obedecer a un rey extraño que nunca visteis ni oísteis, y si no, sabed que luego os hemos de hacer pedazos, especialmente viendo por experiencia que así luego lo hacen. Y lo que más espantable es, que a los que de hecho obedecen ponen en aspérrima servidumbre, donde con increíbles trabajos y tormentos más largos y que duran más que los que les dan metiéndoles a espada, al cabo perecen ellos, sus mujeres e hijos y toda su generación. Y ya que con los dichos temores y amenazas aquellas gentes u otras cualesquiera en el mundo vengan a obedecer y reconocer el señorío del rey extraño, ¿no ven los ciegos y turbados de ambición y diabólica codicia que no por eso adquieren una punta de derecho, como verdaderamente sean temores y miedos aquellos cadentes incontantísimos vivox? Que de derecho natural, humano y divino, es todo aire cuanto se hace, y no vale sino para el reato y obligación que les queda a los fuegos infernales, y aun a las ofensas y daños que hacen a los reyes de Castilla, destruyéndole aquellos sus reinos, y aniquilándole en cuanto en ellos es, todo el derecho que tienen a todas las Indias. Y estos son, y no otros, los servicios que los españoles han hecho a los dichos señores reyes en aquellas tierras y hoy hacen. Con este tan justo y aprobado título envió este capitán tirano otros 2 tiranos capitanes muy más crueles y feroces, peores y de menos piedad y misericordia que él a los grandes y florentísimos y felicísimos reinos de gentes plenísimamente llenos y poblados. Conviene a saber, el reino de Guatemala, que está a la mar del sur, y el otro de Naco y Honduras o Guaymara, que está a la mar del norte, frontero el uno del otro, y que confinaban y partían términos, ambos a 200 o 300 leguas de México. El uno despachó por la tierra, y el otro en navíos por la mar con mucha gente de caballo y de pie cada uno. Digo la verdad que de lo que ambos hicieron en mal y señaladamente del que fue al reino de Guatemala, porque el otro presto mala suerte murió, podría expresar y colegir tantas maldades, tantos estragos, tantas muertes, tantas despoblaciones, tantas y tan fieras injusticias que espantasen los siglos presentes y venideros e hinchiese de ellas un gran libro. Porque éste excedió a todos los pasados y presentes, así en la cantidad y número de las abominaciones que hizo, como de las gentes que destruyó y tierras que hizo desiertas, porque todas fueron infinitas. El que fue por la mar y en navíos hizo grandes robos, escándalos y aventamientos de gentes en los pueblos de la costa. Saliéndole a recibir algunos con presentes en el reino de Yucatán, que está en el camino de Naco y Guaymura, donde iba, después de llegado a ellos, envió capitanes y mucha gente por toda aquella tierra, que robaban, mataban y destruían cuantos pueblos y gentes había. Y especialmente uno que llegó con 300 hombres y se metió la tierra adentro hacia Guatemala, fue destruyendo y quemando cuantos pueblos hallaba, y robando y matando a las gentes de ellos. Y fue haciendo esto de industria más de 120 leguas, porque si enviasen tras él, hallasen los que fuesen la tierra despoblada y alzada, y los matasen los indios en venganza de los daños y destrucciones que dejaban hechos. Desde a pocos días mataron al capitán principal que le envió, y a quien éste se alzó,
Y después sucedieron otros muchos tiranos cruelísimos, que son matanzas y crueldades espantosas, y con hacer esclavos y venderlos a los navíos que les traían vino, vestidos y otras cosas, y con la tiránica servidumbre ordinaria. Desde el año de 1535 asolaron aquellas provincias y reino de Naco y Honduras, que verdaderamente parecían un paraíso de deleites, y estaban más pobladas que la más frecuentada y poblada tierra que puede ser en el mundo. Y ahora pasamos y venimos por ellas, y las vimos tan despobladas y destruidas, que cualquiera persona, por dura que fuera, se le abrieran las entrañas de dolor. Más han muerto en estos años de 2 cuentos de ánimas, y no han dejado en más de 100 leguas en cuadro 2000 personas, y éstas cada día las matan en la dicha servidumbre. Volviendo la pluma a hablar del grande tirano capitán que fue a los reinos de Guatemala, el cual, como está dicho, excedió a todos los pasados e iguala con todos los que hoy hay. Desde las provincias comarcanas a México, que por el camino él fue, según él mismo escribió en una carta al principal que le envió, estando en el reino de Guatemala 400 leguas, fue haciendo matanzas y robos, quemando, robando y destruyendo donde llegaba toda la tierra con el título susodicho, conviene a saber, diciéndoles que se sujetasen a ellos, hombres tan inhumanos, injustos y crueles, el nombre del rey de España, incógnito y nunca jamás de ellos oído, el cual estimaban ser muy más injusto y cruel que ellos, y aun sin deseallos deliberar, casi tan presto como el mensaje, llegaban matando y quemando sobre ellos. Fin de la segunda parte de La Nueva España. Capítulo 12 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la provincia y reino de Guatemala. Llegado al dicho reino, hizo en la entrada dél mucha matanza de gente, y no obstante esto, salióle a recibir en unas andas con trompetas y atabales y muchas fiestas el señor principal con otros muchos señores de la ciudad de Vitatlán, cabeza de todo el reino, donde le sirvieron de todo lo que tenían, en especial dándoles a comer cumplidamente y todo lo más que pudieron. Aposentáronse fuera de la ciudad los españoles aquella noche, porque les pareció que era fuerte y que dentro pudieran tener peligro. Y otro día llama al señor principal y otros muchos señores, y venidos como mansas ovejas, préndelos todos, y dice que le den tantas cargas de oro. Responden que no lo tienen, porque aquella tierra no es de oro. Mándalos luego quemar vivos, sin otra culpa ni otro proceso ni sentencia. Desde que vieron los señores de todas aquellas provincias que habían quemado a aquel señor y señores supremos, no más porque no daban oro, huyeron todos de sus pueblos, metiéndose en los montes, y mandaron a toda su gente que se fuesen a los españoles y les sirviesen como a señores, pero que no los descubriesen diciéndoles dónde estaban. Viénese toda la gente de a tierra a decir que querían ser suyos y servirles como a señores. Respondía este piadoso capitán que no les quería recibir, antes los había de matar a todos si no descubrían dónde estaban sus señores. Decían los indios que ellos no sabían de ellos, que se sirviesen de ellos, y de sus mujeres e hijos, y que en sus casas los hallarían. Allí los podían matar o hacer de ellos lo que quisiesen. Y esto dixeron y ofrecieron e hicieron los indios muchas veces. Y cosa fue esta maravillosa que iban los españoles a los pueblos donde hallaban las pobres gentes trabajando en sus oficios con sus mujeres e hijos seguros, y allí los alanceaban y hacían pedazos. Y a pueblo muy grande y poderoso vinieron que estaban descuidados más que otros y seguros con su inocencia, y entraron los españoles y en obra de 2 horas casi los asolaron, metiendo a espada los niños, mujeres y viejos con cuantos matar pudieron, que huyendo no se escaparon. Desde que los indios vieron que con tanta humildad, ofertas, paciencia y sufrimiento no podían quebrantar ni ablandar
corazones tan inhumanos y bestiales, y que tan sin apariencia ni color de razón, y tan contra ella los hacían pedazos, viendo que así como así habían de morir, acordaron de convocarse y juntarse todos y morir en la guerra, vengándose como pudiesen de tan crueles e infernales enemigos, puesto que bien sabían que siendo no sólo inermes, pero desnudos, a pie y flacos, contra gente tan feroz a caballo y tan armada, no podían prevalecer sino al cabo de ser destruidos. Entonces inventaron unos hoyos en medio de los caminos donde cayesen los caballos, y se hincasen por las tripas unas estacas agudas y tostadas de que se estaban los hoyos llenos, cubiertos por encima de céspedes y hierbas que no parecía que hubiese nada. Una o dos veces cayeron caballos en ellos no más, porque los españoles se supieron de ellos guardar. Pero para vengarse, hicieron ley los españoles que todos cuantos indios de todo género y edad tomasen a vida, echasen dentro en los hoyos, y así las mujeres preñadas y paridas, niños y viejos, y cuantos podían tomar, echaban en los hoyos hasta que los henchían, traspasados por las estacas, que era una gran lástima de ver, especialmente las mujeres con sus niños. Todos los demás mataban a lanzadas y a cuchilladas, echábanlos a perros bravos que los despedazaban y comían, y cuando algún señor topaban, por honra, quemábanle en vivas llamas. Estuvieron en estas carnicerías tan inhumanas cerca de 7 años, desde el año de 24 hasta el año de 30 o 31. Júzguese aquí cuánto sería el número de la gente que consumirían. De infinitas obras horribles que en este reino hizo este infelice, malaventurado tirano y sus hermanos, que eran sus capitanes no menos infelices e insensibles que él, con los demás que le ayudaban, fue una harto notable, que fue a la provincia de Cuzcatán, donde ahora o cerca de allí es la villa de San Salvador, que es una tierra felicísima, con toda la costa de la mar del sur que dura 40 y 50 leguas, y en la ciudad de Cuzcatán, que era la cabeza de la provincia, le hicieron grandísimo recibimiento, y sobre 20 o 30.000 indios le estaban esperando cargados de gallinas y comida. Llegado y recibido el presente, mandó que cada español tomase de aquel gran número de gentes todos los indios que quisiese para los días que allí estuviesen servirse de ellos, y que tuviesen carga de traerles lo que hubiesen menester. Cada uno tomó 100 o 50 o los que le parecían que bastaban para ser muy bien servido, y los inocentes corderos supieron la división y servían con todas sus fuerzas, que no faltaba sino adorallos. Entretanto este capitán pidió a los señores que le trajesen mucho oro, porque a aquello principalmente venían. Los indios responden que les place darles todo el oro que tienen, y ayuntan muy gran cantidad de hachas de cobre que tienen con que se sirven, dorado que parece oro porque tiene alguno. Mandóles poner el toque, y desde que vido que era cobre, dijo a los españoles: dad al diablo tal tierra, vámonos, pues que no hay oro, y que cada uno de los indios que tiene que les sirven, échenlos en cadenas y mandaré herrárselos por esclavos. Haciendo así, y herrándolos por el hierro del rey por esclavos a todos los que pudieron atar, y yo vide el hijo del señor principal de aquella ciudad cerrado. Vista por los indios que se soltaron y los demás de toda la tierra tan gran maldad, comienzan a juntarse y a ponerse en armas. Los españoles hacen en ellos grandes estragos y matanzas, y tórnanse a Guatemala, donde edificaron una ciudad, la que ahora con justo juicio, con 3 diluvios juntamente, uno de agua, otro de tierra y otro de piedras más gruesas que 10 y 20 bueyes, destruyó la justicia divina. Donde muertos todos los señores y los hombres que podían hacer guerra, pusieron todos los demás en la sobredicha infernal servidumbre. Y con pedirles esclavos de tributo, y dándoles los hijos e hijas porque otros esclavos no los tenían, y ellos enviando navíos cargados de ellos a vender al Perú, y con otras matanzas y estragos, que sin los dichos hicieron, han destruido y asolado un reino de 100 leguas en cuadro y más, de los más felices en fertilidad y población que puede ser en el mundo. Y este tirano mismo describió
que era más poblado que el reino de México, y dicho verdad. Mas ha muerto él y sus hermanos con los demás, de 4 y de 5 cuentos de ánimas en 15 o 16 años, desde el año de 24 hasta el de 40, y hoy matan y destruyen los que quedan, y así matarán los demás. Tenía esta costumbre, que cuando iba a hacer guerra a algunos pueblos o provincias, llevaba de los ya sojuzgados indios cuantos podía que hiciesen guerra a los otros, y como no les daba de comer a 10 o 20.000 hombres que llevaba, consentíales que comiesen a los indios que tomaban, y así había en su real solemnísima carnicería de carne humana, donde en su presencia se mataban los niños y se asaban, y mataban el hombre por solas manos y pies que tenían por los mejores bocados. Y con estas inhumanidades, oyéndolas todas las otras gentes de las otras tierras, no sabían dónde se meter de espanto. Mató infinitas gentes con hacer navíos. Llevaba de la mar del norte a la del sur 130 leguas los indios cargados con anclas de 3 y 4 quintales, que se les metían las unas de ellas por las espaldas y lomos. Y llevó de esta manera mucha artillería en los hombros de los tristes desnudos, y yo vi de muchos cargados de artillería por los caminos angustiados. Descansaba y privaba a los casados tomándoles las mujeres y las hijas, y dábalas a los marineros y soldados por tenerlos contentos para llevarlos en sus armadas. Henchía los navíos de indios donde todos perecían de hambre. Y es verdad que si hubiese de decir en particular sus crueldades, hiciese un gran libro que al mundo espantase. 2 armadas hizo de muchos navíos cada una, con las cuales abrasó como si fuese fuego del cielo todas aquellas tierras. ¿Cuántos huérfanos hizo? ¿A cuántos robó sus hijos? ¿A cuántos privó de sus mujeres? ¿Cuántas mujeres dejó sin maridos? ¿De cuántos adulterios y violencias fue causa? ¿Cuántos privó de su libertad? ¿Cuántas angustias y calamidades padecieron muchas gentes por él? ¿Cuántas lágrimas hizo derramar? ¿Cuántos suspiros? ¿Cuántos gemidos? ¿Cuántas soledades en esta vida y de cuántos condenación eterna en la otra causó? No sólo de indios, que fueron infinitas, pero de los infelices cristianos, de cuyo consorcio él favoreció. En tan grandes insultos, gravísimos pecados y abominaciones tan execrables. Y pliegue a Dios que de él ya haya habido misericordia, y se contente con tan mal fin como al cabo le dio. Fin de la provincia y reino de Guatemala. Capítulo 13 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la Nueva España, Pánuco y Jalisco. Hechas las grandes crueldades y matanzas dichas y las que se dejaron de decir en las provincias de la Nueva España y en la de Pánuco, sucedió en la de Pánuco otro tirano insensible y cruel el año de 1525, que haciendo muchas crueldades y errando muchos y gran número de esclavos de las maneras susodichas, siendo todos hombres libres, y enviando cargados muchos navíos a la isla de Cuba y Española, donde mejor venderlos podía, acabó de asolar toda aquella provincia y acaeció allí dar por una yegua 80 indios, ánimas racionales. De aquí fue proveído para gobernar la ciudad de México y toda la Nueva España con otros grandes tiranos por oidores, y él por presidente, el cual con ellos cometieron tan grandes males, tantas crueldades, robos y abominaciones, que no se podrían creer, con las cuales pusieron toda aquella tierra en tal última despoblación, que si Dios no les atajara con la resistencia de los religiosos de San Francisco y luego con la nueva provisión de una audiencia real buena y amiga de toda virtud, en 2 años dejará la Nueva España como está la isla española. Hubo hombre de aquellos de la compañía de éste que para cercar de pared una gran huerta suya traía 8.000 indios trabajando sin pagarles nada, ni darles de comer, que de hambre se caían muertos súbitamente, y a él no se daba por ello nada. Desde que tuvo nueva el principal destos que dixe,
que acabo de asolar a Pánuco, que venía a la dicha buena real audiencia, inventó de ir la tierra adentro a descubrir donde tiranizasen y sacó por fuerza de la provincia de México 15 o 20.000 hombres para que le llevasen y a los españoles que con él iban las cargas, de los cuales no volvieron 200, que todos fue causa que muriesen por allá. Llegó a la provincia de Michoacán, que es 40 leguas de México, otra tal, tan felice y tan llena de gente como la de México. Saliéndole a recibir el rey y señor de ella con procesión de infinita gente, y haciéndole 1000 servicios y regalos, prendió luego a dicho rey, porque tenía fama de muy rico de oro y plata, y porque le diese muchos tesoros, comienza a darle estos tormentos el tirano. Pónelo en un cepo por los pies y el cuerpo extendido y atado por las manos a un madero, puesto un brasero junto a los pies, y un muchacho con un hisopillo mojado en aceite, de cuando en cuando se los rociaba para tostarle bien los cueros. De una parte estaba un hombre con una ballesta armada apuntándole al corazón, de otra con un muy terrible perro bravo, echándosele que en un credo lo despedazará, y así lo atormentaron porque descubriese los tesoros que pretendía, hasta que avisado cierto religioso de San Francisco se lo quitó de las manos, de los cuales tormentos al fin murió. Y de esta manera atormentaron y mataron a muchos señores y caciques en aquellas provincias porque diesen oro y plata. Cierto tirano en este tiempo, yendo por visitador, más de las bolsas y haciendas para robarlas a los indios, que no de las ánimas o personas, halló que ciertos indios tenían escondidos sus ídolos, como nunca les hubiesen enseñado los tristes españoles otro mejor Dios. Prendió los señores hasta que le dieron los ídolos, creyendo que eran de oro o plata, por lo cual cruel e injustamente los castigó. Y porque no quedase defraudado de su fin, que era robar, constriñó a los dichos caciques que le comprasen los ídolos, y se los compraron por el oro o plata que pudieron hallar, para adorarlos como solían por Dios. Estas son las obras y ejemplos que hacen y honra que procuran a Dios en las Indias los malaventurados españoles. Pasó este gran tirano capitán de la de Michoacán a la provincia de Jalisco, que estaba entera y llena como una colmena de gente pobladísima y felicísima, porque es de las fértiles y admirables de las Indias, porque tenía que casi duraba 7 leguas su población. Entrando en ella salen los señores y gente con presentes y alegría, como salen todos los indios a recibir. Comenzó a hacer las crueldades y maldades que solía, y que todos allí tienen de costumbre, y muchas más, por conseguir el fin que tienen por Dios, que es el oro. Quemaba los pueblos, prendía a los caciques, dábales tormentos, hacía cuantos tomaba esclavos, llevaba infinitos atados en cadenas. Las mujeres paridas, yendo cargadas con cargas que de los malos cristianos llevaban, no pudiendo llevar las criaturas por el trabajo y flaqueza de hambre, arrojábanlas por los caminos donde infinitas perecieron. Un mal cristiano, tomando por fuerza una doncella para pecar con ella, arremetió la madre para quitársela, saca un puñal o espada y córtale una mano a la madre, y a la doncella, porque no quiso consentir, matóla a puñaladas. Entre otros muchos hizo errar por esclavos injustamente, siendo libres como todos lo son, 4.500 hombres, mujeres y niños de a 1 año a las tetas de las madres, y de 2, 3, 4 y 5 años, aun saliéndole a recibir de paz, sin otros infinitos que no se contaron. Acabadas infinitas guerras, inicuas e infernales, y matanzas en ellas que hizo, puso toda aquella tierra en la ordinaria y pestilencial servidumbre tiránica que todos los tiranos cristianos de las Indias suelen y pretenden poner aquellas gentes, en la cual consintió hacer a sus mismos mayordomos y a todos los demás crueldades y tormentos nunca oídos
por sacar a los indios oro y tributos. Mayordomo suyo mató muchos indios, ahorcándolos y quemándolos vivos, y echándolos a perros bravos, y cortándoles pies y manos, cabezas y lenguas, estando los indios de paz, sin otra causa alguna más que por amedrentarlos, para que le sirviesen y diesen oro y tributos, viéndolo y sabiéndolo él mismo egregio tirano, sin muchos azotes crueles, palos y bofetadas y otras especies de crueldades que en ellos hacían cada día y cada hora exercitaban. Dícese de él que 800 pueblos destruyó y abrasó en aquel reino de Jalisco, por lo cual fue causa que de desesperados, viéndose todos los demás tan cruelmente perecer, se alzasen y fuesen a los montes y matasen muy justa y dignamente a algunos españoles. Y después, con las injusticias y agravios de otros modernos tiranos que por allí pasaron para destruir otras provincias que ellos llaman descubrir, se juntaron muchos indios haciéndose fuertes en ciertos peñones, en los cuales ahora, de nuevo, han hecho en ellos tan grandes crueldades que casi han acabado de despoblar y asolar toda aquella gran tierra, matando infinitas gentes. Y los tristes ciegos, dejados de Dios venir a reprobado sentido, no viendo la justísima causa y causas muchas llenas de toda justicia, que los indios tienen por ley natural divina y humana de los hacer pedazos, si fuerzas y armas tuviesen, y echarlos de sus tierras, y la injustísima y llena de toda iniquidad, condenada por todas las leyes que ellos tienen, para sobre tantos insultos y tiranías, grandes e inexpiables pecados que han cometido en ellos moverles de nuevo guerra, piensan y dicen y escriben que las victorias que han de los inocentes indios asolándolos, todas se las da Dios, porque sus guerras inicuas tienen justicia, como se gocen, gloríen y hagan gracias a Dios de sus tiranías, como lo hacían aquellos tiranos ladrones, de quienes dice el profeta Zacarías en el capítulo 2, pasce pecora occisionis, quae qui occidebant non dolebant, benedictus Deus, quia divites factis summa. Fin de la Nueva España, Pánuco y Jalisco. Capítulo 14 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. Del reino de Yucatán. El año de 1526 fue otro infelice hombre proveído por gobernador del reino de Yucatán por las mentiras y falsedades que dicho, ofrecimientos que hizo al rey, como los otros tiranos han hecho hasta ahora, porque les den oficios y cargos con que puedan robar. Este reino de Yucatán estaba lleno de infinitas gentes, porque es la tierra en gran manera sana y abundante de comida y frutas, mucho aún más que la de México, y señaladamente abunda de miel y cera más que en ninguna parte de las Indias, de lo que hasta ahora se ha visto. Tiene cerca de 300 leguas de box o entorno de dicho reino. La gente de él era señalada entre todas las de las Indias, así en prudencia y policía, como en carecer de vicios y pecados más que otra, y muy aparejada y digna de ser traída al conocimiento de su Dios, y donde se pudieran hacer grandes ciudades de españoles, y vivieran como en un paraíso terrenal si fueran dignos de ella. Pero no lo fueron por su gran codicia, insensibilidad y grandes pecados, como no han sido dignos de las otras muchas partes que Dios les había en aquellas Indias demostrado. Comenzó este tirano con 300 hombres que llevó consigo a hacer crueles guerras a aquellas gentes buenas e inocentes, que estaban en sus casas sin ofender a nadie, donde mató y destruyó infinitas gentes. Y porque la tierra no tiene oro, porque si lo tuviera por sacarlo en las minas los acabara,
pero por hacer oro de los cuerpos y de las ánimas de aquellos por quien Jesucristo murió, hizo a barrisco todos los que no mataba esclavos, y a muchos navíos que venían a olor y fama de los esclavos enviaba llenos de gentes, vendidas por vino y aceite, y por tocinos, por vestidos, por caballos, y por lo que él y otros habían menester según su juicio y estima. Daba a escoger entre 50 y 100 doncellas, una de mejor parecer que otra, cada uno la que escogiese, por una arroba de vino o de aceites o de vinagre o por un tocino, y lo mismo un muchacho bien dispuesto en 300 o 200 escogido por otro tanto. Y acaeció dar un muchacho que parecía hijo de un príncipe por un queso, y 100 personas por un caballo. En estas obras estuvo desde el año de 26 hasta el año de 33, que fueron 7 años asolando y despoblando aquellas tierras y matando sin piedad aquellas gentes, hasta que oyeron allí las nuevas de las riquezas del Perú, que se le fue a la gente española que tenía, y cesó por algunos días aquel infierno. Pero después tornaron sus ministros a hacer otras grandes maldades, robos y cautiverios y ofensas grandes de Dios, y hoy no cesan de hacerlas, y casi tienen despobladas todas aquellas 300 leguas que estaban, como se dicho, tan llenas y pobladas. No bastaría a creer nadie ni tampoco a decirse los particulares casos de crueldades que allí se han hecho. Solo diré 2 o 3 que me ocurren. Como andaban los tristes españoles con perros bravos buscando y aperreando los indios, mujeres y hombres, una india enferma, viendo que no podía huir de los perros, que no la hiciesen pedazos como lo hacían a los otros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de 1 año y ahorcóse de una viga, y no lo hizo tan presto que no llegaron los perros y despedazaron el niño, aunque antes que acabase de morir lo bautizó un fraile. Cuando se salían los españoles de aquel reino, dijo uno a un hijo de un señor de cierto pueblo o provincia que fuese con él. Dijo el niño que no quería dejar su tierra. Responde el español: «Vente conmigo, si no, córtate las orejas». Dice el muchacho que no. Saca un puñal y córtale una oreja y después la otra. Y diciéndole el muchacho que no quería dejar su tierra, córtale las narices riendo y como si le diera un repelón no más. Este hombre perdido se loó y jactó delante de un venerable religioso desvergonzadamente, diciendo que trabajaba cuanto podía por empreñar muchas mujeres indias para que vendiéndolas preñadas por esclavas le diesen más precio de dinero por ellas. En este reino o en una provincia de la Nueva España, yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos, un día, no hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre los perros, y toma un muchacho chiquito a su madre y con un puñal córtale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte. Y después de comidos aquellos tarazones, échales todo el cuerpo en el suelo a todos juntos. Véase aquí cuánta es la insensibilidad de los españoles en aquellas tierras y cómo Dios los ha traído in reprobum sensum y en qué estima tienen a aquellas gentes criadas a la imagen de Dios y redimidas por su sangre, pues peores cosas veremos abajo. Dejadas infinitas e inauditas crueldades que hicieron los que se llaman cristianos en este reino, que no basta juicio a pensarlas. Solo con esto quiero concluirlo, que salidos todos los tiranos infernales del con ansia de los que tiene ciegos de las riquezas del Perú, movióse el padre fray Jacobo con 4 religiosos de su orden de San Francisco a ir a aquel reino a apaciguar, predicar y traer a Jesucristo el rebusco de aquellas gentes que restaban de la vendimia infernal y matanzas tiránicas que los españoles en 7 años habían perpetrado,
y creo que fueron estos religiosos el año de 34. Enviáronles delante ciertos indios de la provincia de México por mensajeros, si tenían por bien que entrasen los dichos religiosos en sus tierras a darles noticia de un solo Dios y Señor verdadero de todo el mundo. Entraron en consejo e hicieron muchos ayuntamientos, tomadas primero muchas informaciones qué hombres eran aquellos que se decían padres y frailes y qué era lo que pretendían, y en que diferían de los cristianos, de quien tantos agravios e injusticias habían recibido. Finalmente acordaron de recibirlos con que solos ellos y no españoles allá entrasen. Los religiosos se lo prometieron, porque así lo llevaban concedido por el virrey de la Nueva España, y cometido que les prometiesen que no entrarían más allí españoles sino religiosos, ni les sería hecho por los cristianos algún agravio. Predicáronles el Evangelio de Cristo como suelen, y es la intención santa de los reyes de España para con ellos, y tanto amor y sabor tomaron de la doctrina y ejemplo de los frailes, tanto se holgaron de las nuevas de los reyes de Castilla, de los cuales en todos los 7 años pasados nunca los españoles les dieron noticia que había otro rey, sino aquel que allí los tiranizaba y destruía, que a cabo de 40 días que los frailes habían entrado y predicado, los señores de la tierra les truxeron y entregaron todos sus ídolos que los quemasen. Y después destos sus hijos, para que los enseñasen, que los quieren más que las lumbres de sus ojos, y les hicieron iglesias, templos y casas, y los convidaban de otras provincias a que fuesen a predicarles y darles noticias de Dios y de aquel que decían que era el gran rey de Castilla. Y persuadidos de los frailes hicieron otra cosa que nunca en las Indias hasta hoy se hizo, y todas las que se fingen por algunos de los tiranos que allí han destruido aquellos reinos y grandes tierras son falsedad y mentira. 12 o 15 señores de muchos vasallos y tierras, cada uno por sí, juntando sus pueblos y tomando sus votos y consentimiento, se sujetaron de su propia voluntad al señorío de los reyes de Castilla, recibiendo al emperador como rey de España por su señor supremo y universal, e hicieron ciertas señales como firmas, las cuales tengo en mi poder con el testimonio de los dichos frailes. Estando en este aprovechamiento de la fe y con grandísima alegría y esperanza, los frailes de traer a Jesucristo con todas las gentes de aquel reino que de las muertas y guerras injustas pasadas habían quedado, que aún no eran pocas, entraron por cierta parte 18 españoles tiranos de caballo y 12 de pie, que eran 30, y traen muchas cargas de ídolos tomados de otras provincias a los indios. Y el capitán de los dichos 30 españoles llama a un señor de la tierra por donde entraban, y dícele que tomase de aquellas cargas de ídolos y los repartiese por toda su tierra, vendiendo cada ídolo por un indio o india para hacerlo esclavo, amenazándole que si no lo hacía, que le había de hacer guerra. El dicho señor, por temor forzado, distribuyó los ídolos por toda su tierra y mandó a todos sus vasallos que los tomasen para adorarlos y le diesen indios e indias para dar a los españoles para hacer esclavos. Los indios, de miedo, quien tenía 2 hijos daba 1, quien tenía 3 daba 2, y por esta manera cumplían con aquel tan sacrílego mandato, y el señor o cacique contentaba a los españoles si fueran cristianos. Uno de estos ladrones impíos infernales, llamado Juan García, estando enfermo y cercano a la muerte, tenía debajo de su cama 2 cargas de ídolos, y mandaba a una india que le servía que mirase bien que aquellos ídolos que allí estaban no los diese a trueque de gallinas, porque eran muy buenos, sino cada uno por un esclavo. Y finalmente con este testamento y en este cuidado ocupado murió el desdichado. Y ¿quién duda que no esté en los infiernos sepultado? Véase y considérese ahora aquí cuál es el aprovechamiento, religión
y ejemplos de cristiandad de los españoles que van a las Indias, qué honra procuran a Dios, cómo trabajan que sea conocido y adorado de aquellas gentes, qué cuidado tienen de que por aquellas ánimas se siembre, crezca y dilate su santa fe, y júzguese si fue menor pecado este que el de Jeroboam, qui pecaret fecit Israel, haciendo los 2 becerros de oro para que el pueblo adorase, o si fue igual al de Judas, o que más escándalo causase. Estas, pues, son las obras de los españoles que van a las Indias, que verdaderamente muchas e infinitas veces por la codicia que tienen de oro han vendido y venden hoy en este día, y niegan y reniegan a Jesucristo. Visto por los indios que no había salido verdad lo que los religiosos les habían prometido, que no habían de entrar españoles en aquellas provincias y que los mismos españoles les traían ídolos de otras tierras a vender, habiendo ellos entregado todos sus ídolos a los frailes para que los quemasen por adorar un verdadero Dios, alborotase e indignase toda la tierra contra los frailes, y vanse a ellos diciendo: ¿por qué nos habéis mentido, engañándonos que no habían de entrar en esta tierra cristianos? ¿Y por qué nos habéis quemado nuestros dioses, pues nos traen a vender otros dioses de otras provincias vuestros cristianos? Por ventura, ¿no eran mejores nuestros dioses que los de otras naciones? Los religiosos los aplacaron lo mejor que pudieron, no teniendo qué responder. Vanse a buscarlo 30 españoles y dícenles los daños que habían hecho. Requiérenles que se vayan, no quisieron. Antes hicieron entender a los indios que los mismos frailes los habían hecho venir allí, que fue malicia consumada. Finalmente acuerdan de matar los indios los frailes. Huyen los frailes una noche por ciertos indios que les avisaron, y después de idos, cayendo los indios en la inocencia y virtud de los frailes y maldad de los españoles, enviaron mensajeros 50 leguas tras ellos, rogándoles que se tornasen y pidiéndoles perdón de la alteración que les causaron. Los religiosos, como siervos de Dios y celosos de aquellas ánimas, creyéndoles, tornáronse a la tierra y fueron recibidos como ángeles, haciéndoles los indios 1000 servicios, y estuvieron 4 o 5 meses después. Y porque nunca aquellos cristianos quisieron irse de la tierra, ni pudo el virrey con cuanto hizo sacarlos, porque está lejos de la Nueva España, aunque los hizo apregonar por traidores, y porque no cesaban de hacer sus acostumbrados insultos y agravios a los indios, pareciendo a los religiosos que tarde o temprano con tan malas obras los indios se resabiarían y que quizá caería sobre ellos, especialmente que no podían predicar a los indios con quietud de ellos y suya, y sin continuos sobresaltos por las obras malas de los españoles, acordaron de desamparar aquel reino. Así quedó sin lumbre y socorro de doctrina, y aquellas ánimas en la oscuridad de ignorancia y miseria que estaban, quitándoles al mejor tiempo el remedio y regadío de la noticia y conocimiento de Dios que iban ya tomando avidísimamente, como si quitásemos el agua a las plantas recién puestas de pocos días, y esto por la inexpiable culpa y maldad consumada de aquellos españoles. Fin del Reino de Yucatán. Capítulo 15 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la provincia de Santa Marta. La provincia de Santa Marta era tierra donde los indios tenían muy mucho oro, porque la tierra es rica y las comarcas, y tenían industria de cogello. Y por esta causa, desde el año de 1498 hasta hoy, año de 1542, otra cosa no han hecho infinitos tiranos españoles, sino ir a ellas con navíos, y saltear, matar y robar aquellas gentes por robarles el oro que tenían, y tornábanse en los navíos que iban en diversas y muchas veces, en las cuales hicieron grandes estragos y matanzas y señaladas crueldades, y esto comúnmente a la costa de la mar y algunas leguas la tierra dentro, hasta el año de 1523.
El año 1523 fueron tiranos españoles a estar de asiento allá, y porque la tierra, como dicho es, era rica, sucedieron diversos capitanes unos más crueles que otros, que cada uno parecía que tenía hecha profesión de hacer más exorbitantes crueldades y maldades que el otro, porque saliese verdad la regla que arriba pusimos. El año de 1529 fue un gran tirano muy del propósito y con mucha gente sin temor alguno de Dios ni compasión de humano linaje, el cual hizo con ella tan grandes estragos, matanzas e impiedades que a todos los pasados excedió. Robó él y ellos muchos tesoros en obra de 6 o 7 años que vivió. Después de muerto sin confesión y aun yendo de la residencia que temía, sucedieron otros tiranos matadores y robadores que fueron a consumir las gentes que de las manos y cruel cuchillo de los pasados restaban. Extendiéronse tanto por la tierra adentro, devastando y asolando grandes y muchas provincias, matando y cautivando las gentes de ellas, por las maneras susodichas de las otras, dando grandes tormentos a señores y a vasallos, porque descubriesen el oro y los pueblos que lo tenían, excediendo, como es dicho, en las obras, número y calidad a todos los pasados, que desde el año de 1529 hasta hoy han despoblado por aquella parte más de 400 leguas de tierra que estaban así pobladas como las otras. Verdaderamente afirmo que si en particular hubiera de referir las maldades, matanzas y despoblaciones, injusticias, violencias, estragos y grandes pecados que los españoles en estos reinos de Santa Marta han hecho y cometido contra Dios y contra el Rey, y aquellas inocentes naciones, yo haría una muy larga historia, pero esto quedarse ha para su tiempo si Dios diere la vida. Solo quiero aquí decir unas pocas palabras de las que escribe ahora al Rey nuestro Señor el obispo de aquella provincia, y es la fecha de la carta a 20 de mayo del año de 1541, el cual, entre otras palabras, dice así: «Digo, sagrado César, que el medio para remediar esta tierra es que vuestra majestad la saque ya de poder de padrastros y le dé marido que la trate como es razón y ella merece, y esto con toda brevedad, porque de otra manera según la aquejan y fatigan estos tiranos que tienen cargamiento de ella, tengo por cierto que muy aina dejará de ser». Y más abajo dice: «donde conocerá vuestra majestad claramente cómo los que gobiernan por estas partes merecen ser desgobernados, para que las repúblicas se aliviasen. Y si esto no se hace, a mi ver no tienen cura sus enfermedades, y conocerá también como estas partes no hay cristianos, sino demonios, ni hay servidores de Dios ni del Rey, sino traidores a su ley y a su Rey. Porque en verdad que el mayor inconveniente que yo hallo para traer los indios de guerra y hacerlos de paz, y a los de paz al conocimiento de nuestra fe, es el áspero y cruel tratamiento que los de paz reciben de los cristianos. Por lo cual están tan escabrosos y tan avispados que ninguna cosa les puede ser más odiosa ni aborrecible que el nombre de cristianos, a los cuales ellos en toda esta tierra llaman en su lengua yares, que quiere decir demonios, y sin duda ellos tienen razón, porque las obras que acá obran ni son de cristianos ni de hombres que tienen uso de razón, sino de demonios. De donde nace que como los indios ven este obrar mal y tan sin piedad, generalmente así en las cabezas como en los miembros, piensan que los cristianos lo tienen por ley, y es autor de ellos su Dios y su Rey, y trabajar de persuadirles otra cosa es querer agotar la mar y darles materia de reír, hacer burla y escarnio de Jesucristo y su ley. Y como los indios de guerra vean este tratamiento que se hace a los de paz, tienen por mejor morir de una vez que no de muchas en poder de los españoles. Solo esto,
Invictísimo César, por experiencia. Dice más abajo en un capítulo: Vuestra Majestad tiene más servidores por acá de lo que piensa, porque no hay soldado de cuantos acá están que no ose decir públicamente que si saltes o roba o destruye o mata o quema los vasallos de vuestra Majestad porque le den oro, sirve a vuestra Majestad. A título, dizque de allí que viene su parte a vuestra Majestad, y por tanto sería bien, cristianísimo César, que vuestra Majestad diese a entender, castigando a algunos rigurosamente, que no recibe servicio en cosa que Dios es deservido. Todas las usodichas son formales palabras del obispo de Santa Marta, por las cuales se verá claramente lo que hoy se hace en todas aquellas desdichadas tierras y contra aquellos inocentes gentes. Llama indios de guerra a los que están y se han podido salvar huyendo de las matanzas de los infelices españoles por los montes, y los de paz llama los que después de muertos infinitas gentes ponen en tiránica y horrible servidumbre arriba dicha, donde al cabo los acaban de asolar y matar, como parece por las dichas palabras del obispo, y en verdad que explica harto poco lo que aquellos padecen. Suelen decir los indios en aquella tierra cuando los fatigan, llevándolos con cargas por las sierras, si caen y desmayan de flaqueza y trabajo, porque allí les dan de coces y palos, y les quiebran los dientes con los pomos de las espadas, porque se levanten y anden sin resollar. Anda que sois malos, no puedo más, mátame aquí, que aquí quiero quedar muerto. Y esto dícenle con grandes suspiros y aprensamiento en el pecho, mostrando grande angustia y dolor. O quien pudiese dar a entender de 100 partes una, de las aflicciones y calamidades que aquellas inocentes gentes por los infelices españoles padecen. Dios sea aquel que lo dé a entender a los que lo pueden y deben remediar. Fin de la provincia de Santa Marta. Capítulo 16 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la provincia de Cartagena. Esta provincia de Cartagena está mar abajo 50 leguas de la que Santa Marta hacía el poniente, y junto con ella la del Cenú, hasta el golfo de Uraba, que tendrán sus 100 leguas de costa de mar y mucha tierra la tierra adentro hacia el mediodía. Estas provincias han sido tratadas, angustiadas, muertas, despobladas y asoladas desde el año 1498 o 9 hasta hoy como las de Santa Marta, y hechas en ellas muy señaladas crueldades, muertes y robos por los españoles, que por acabar presto esta breve suma no quiero decir en particular, y por referir las maldades que en otras ahora se hacen. Fin de la provincia de Cartagena.